la fábrica de los trompos de todas las personas que jugaban en el pueblo estaba ahí en la casa y el fabricante era mi padre. Sí existió un cambio muy grande, porque en nuestra época a nosotros nos enseñaban sobre todo al respeto de las personas. Pero también me acuerdo del profesor Julio Ordóñez, que yo no sé, el tío Julio le decían, el profesor Julio era una persona supremamente brava, a toda hora andaba con la correa en la mano, entonces lo cogía uno y le daba juguete por todas las circunstancias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Guamanga Martínez, soy maestro en artes plásticas y a partir de ahora los vamos a acompañar en un recorrido histórico de personajes del municipio de Iznos. Hoy vamos a iniciar con Luis Hernando Guamanga Martínez, maestro en música, maestro en la historia del municipio y tiene un recorrido muy interesante y vamos a culminar conociendo la historia. ¿De dónde vino la inspiración para hablar de Iznos poéticamente en el himno institucional, pero también en el himno folclórico? Luis Hernando, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio que nos ofrece Tribu Marketing a través de la web. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, maestro Jaime. Pues gracias a Dios muy bien, disfrutando hoy de este día caluroso y contento por tener la oportunidad de participar dentro de esta actividad. ¿Qué le parece que haya surgido esta idea de conocer a isnenses ilustres o quizás a isnenses que tengan una historia por contar? Pues me parece interesante que se lleven a cabo estos eventos de reconocimiento, porque es verdad que los reconocimientos deben hacerse en vida, ¿cierto? Y que los reconocimientos sean la alegría y la satisfacción de las labores que uno haya podido desarrollar dentro de su recorrido. ¿Cuántos años tiene Luis Hernando? ¿Cuándo nació y en dónde? En este momento tengo 64 años cumplidos, nacido el 12 de febrero de 1960. Nacido aquí en el municipio de Iznos, en el centro del poblado, en la carrera cuarta, número 577. ¿Qué recuerda de su niñez o de su juventud? ¿Cuándo comenzó? No, sí, yo desde niño, pues he sido muy inquieto. Desde niño estudié aquí en el municipio de Iznos, en la escuela Miguel de Cervantes Saavedra. Allí estudié y en la época pues era la escuela de niños. Aquí en el municipio de Iznos hice la primaria. Posteriormente pues me retiré un poco de la parte académica, pero después retomé y terminé el bachillerato en el Colegio José Estacio Rivera también. No nos vamos tan adelante. La escuela, ¿qué recuerda de la escuela? ¿Cómo era la escuela de la época? Porque el municipio de Iznos en 25 años ha cambiado abismalmente. Sí, pues la escuela donde yo estudié ya no existe. En este momento existen unos edificios grandes, allí donde está Cadefibuila. Pero recuerdo mucho de la escuela era el sistema de enseñanza y aprendizaje, que en esa época todavía nos exigían demasiado y sobre todo que el estudiante se sentía obligado a aprender porque era muy exigente la enseñanza. Inclusive a uno hasta lo castigaban con la correa por el comportamiento en la escuela. ¿Qué recuerda de la parte académica? ¿Qué profesor recuerda especialmente? Especialmente de la niñez, me acuerdo de la profesora con gran afecto, ya la profesora Alba Luz. Ella ya no existe porque falleció, pero porque ella era una profesora muy especial, muy dedicada y tenía una condición especial humana para dictar sus clases. Pero también me acuerdo del profesor Julio Ordóñez, que yo no sé, el tío Julio le decían, el profesor Julio era una persona supremamente brava, a toda hora andaba con la correa en la mano, entonces lo cogía uno y le daba juguete por todas las circunstancias, por llegar tarde, porque no cumplía con las tareas, porque, bueno, por todo lo castigaba. Entonces,
me recuerdo precisamente de ellos en la escuela. ¿Cómo era esa juventud de ustedes en esa época, el comportamiento, por ejemplo, en la parte lúdica? ¿Qué hacían? Pues en la época solamente uno disfrutaba de los descansos en la escuela, porque no habían otras actividades que uno desarrollara acá en el municipio. Decir que habían unos centros recreacionales, en campos deportivos para eso. Solamente en la escuela, pero de resto no. Inclusive no había ni televisión todavía cuando yo era niño en la escuela. El número aproximado de habitantes para entonces en la zona urbana, ¿de cuántos eran más o menos? Pues en ese tiempo eran muy pocos porque las casas eran contaditas aquí en el pueblo. La cuadra aquí donde yo me formé desde niño, no existían sino 4 casas, la casa de nosotros, la casa de los Rengifo y en la esquina la casa de los Salazar, porque no había más casas. Después ya crearon la casa de los Gómez, que es ahora donde viven los urbanos, pero Hoy en día dominan el espacio, el tiempo de los jóvenes, de los niños, los juegos electrónicos. En esa época, ¿cuáles eran los juegos de ustedes? la diversión nuestra era jugar más que todo trompo. El trompo era un juguete muy popular porque uno tenía la posibilidad de jugar con los demás compañeritos o con los vecinos y se podía jugar en las calles porque como en esa época no existían vehículos, casi no había tránsito de vehículos, entonces podía tranquilamente uno practicar el juego del trompo principalmente. Cuando me cuenta la historia de los trompos, bueno, sabemos que muchos van a imaginarse que se enlaza a la historia familiar, pero si hablamos, por ejemplo, de nuestro padre, Juan Cancio Huamanga, y como un fabricante, como un creador de juegos, y podríamos decir como un padre de la lúdica en el municipio de Isnos, qué importancia merecía el saber que nuestro padre era el fabricante de la mayor cantidad de juguetes con los que se divertían los jóvenes. Sí, mi padre pues él tenía la fábrica de trompos, además del trompo pues también fabricaba el yoyo y el valero para jugar uno también, esos 3 juguetes principalmente él los hacía, pero para nosotros era el orgullo saber que la fábrica de los trompos de todas las personas que jugaban en el pueblo estaba ahí en la casa y el fabricante era mi padre y nosotros nos damos el orgullo de cargar los mejores trompos de la época, que a nosotros los muchachos les gustaba era tener unos trompos de los que nosotros manejábamos, porque nosotros escogíamos los mejores para el juego nuestro, entonces los vendíamos un poquito más caros. ¿Haya usted diferencia en el tratamiento, digamos, socialmente que tienen los jóvenes y los niños hoy en día a lo que pasaba en ese tiempo la construcción del tejido social a partir de los juegos? Sí existe un cambio muy grande, porque en nuestra época a nosotros nos enseñaban sobre todo al respeto de las personas, ¿cierto? Empezando al respeto de los padres en la casa, nosotros siempre los tratábamos con todo el respeto, padre y madre, igualmente a los hermanos, porque eso también se reflejaba en la parte de la educación, porque en la escuela igualmente nosotros nos comportábamos como tal. El respeto y la admiración para los profesores y la obediencia sobre todo. ¿En qué momento lo de la lúdica, en el caso de los trompos, deja de ser un juego para usted y se convierte en parte del trabajo? Porque sé que luego sería ebanista, pero comenzó como carpintero y elaborando los juegos artesanales. Sí, yo más o menos a los 13 años me dediqué directamente ya a la parte también de fabricar muebles y también fabricar trompos, porque en esa época se vendía mucho los trompos de madera porque la gente de otros lados también llevaba de acá, porque no se conseguían muy fácil. Entonces yo a partir de los 13 años empecé a trabajar la madera. ¿Qué otras cosas aprendió dentro del oficio de la carpintería? Pues yo aprendí el oficio completo, ¿no? Pero en el taller de mi padre, ya en la época se empezó a trabajar un modelo de muebles que llamaba colonial.
el mueble colonial, que era un mueble rústico, pero también llevaba lo que era torno y llevaba lo que era la talla en madera. Entonces ya en eso me dediqué a aprender muy bien la talla y fui uno de los pioneros de la parte de talla de muebles acá en el municipio de Isnos, porque aprendí a tallar muy bien y ese principalmente después fue mi oficio en el taller de mi padre. ¿Qué posibilidades en cuanto a madera se encontraba en ese tiempo que hoy en día no existen? En la época sí había variedad de fibras, en la época como se contaba con el recurso natural todavía, predominaba era el balsero, como las mejores maderas el balsero, el comino, había otro que se llama yolombo o cindayo principalmente y otro que se llama amarillo. Esas eran las mejores maderas que se manejaban. Y una madera especial que es el romedillo, es el pino colombiano. Eso porque era una madera muy fina, lo atacaban y ya prácticamente está extinto en nuestra región. Se consigue por ahí uno que otro volteando en la montaña para reconocerlo, pero ya árboles como para explotar no los encuentra uno. ¿Cuándo llega la evolución de la carpintería y aparece el oficio como ebanista? Pues a mí ya después de los 18 años prácticamente, porque yo, como les digo, me dediqué a ese oficio y tuve la posibilidad de aprender el oficio completo, porque yo hacía los muebles, armaba, pintaba y todo, entonces me dedicaba al oficio completo, pero a partir de los más o menos de los 18 años, que ya me dediqué yo a hacer prácticamente contratos en la fabricación de muebles, como fabricante. ¿Tuvo algún recorrido entre municipios o ciudades una vez empezó a ejercer este oficio? Sí, yo inicié aquí en el municipio de Isnos, pero después me fui para el valle, estuve trabajando en Jamundí, Jamundí que es la ciudad del mueble a nivel nacional. Allá existen varios completos que son de talleres de ebanistería. Allá también aprendí muchas cosas que desconocía con respecto a la fabricación de los muebles y tuve la posibilidad de trabajar en una fábrica muy grande, industria de muebles Saavedra. Esa fábrica tenía 25 ebanistas fuera de los otros trabajadores que eran los que manejaban el torno, tapicería, pintura, pero los ebanistas armadores éramos 25. Pasa el tiempo como ebanista y de repente aparece como el bicho de lo académico. A los 23, 24 años que decide regresar, retornar a la parte académica y retomar el bachillerato. ¿Qué pasó exactamente en ese momento? Sí, lo que sucede es que tuve la posibilidad de irme a trabajar en Yaguará, Huila. Allá tuve taller de banistería y me iba muy bien. Estando allá, se presentó una posibilidad laboral. Entonces, porque mi hermano trabaja en la época con Caja Agraria y se me presentó a mí esa posibilidad de ingresar como funcionario de Caja Agraria. Pero resulta y pasa que el nivel académico no me ayudó. Entonces, eso hizo que a mí me motivara y cambiara ya las herramientas de la ebanistería por los libros y me dediqué ya nuevamente a estudiar el bachillerato en el año 83. Una vez llega el título de bachillerato, eh, sigue el oficio también como docente. ¿Qué oportunidad apareció en ese momento? Pues la posibilidad que me presentó en el colegio, porque la época del colegio Eustacio Rivera tenía la modalidad, no era académico, sino la media vocacional era agrícola y artesanal también. Entonces me dieron la posibilidad a mí de entrar a manejar el taller por el conocimiento que tenía en manejo. Había un taller de banistería en el colegio, entonces yo entré a manejar el taller y a la vez pues me exigieron formación en la parte de experiencia agrícola. Me dediqué a esa parte también en la universidad y estudié tecnología para fortalecer mi conocimiento y poder impartir conocimiento en el colegio José Estacio Rivera. Pero aparte de esa formación académica, tuvo la posibilidad luego de acceder a alguna carrera universitaria. Sí, como le digo, primero logré graduarme como tecnólogo agropecuario en la Universidad Surcolombiana.
Mm, pero posteriormente yo dejé la docencia en el colegio y entonces me vinculé con el municipio y empecé a estudiar ya la carrera profesional en Administración en Desarrollo Agroindustrial con la Universidad Surcolombiana también. ¿En qué instituciones privadas o del Estado ha tenido posibilidades de ejercer su oficio? Pues ya con mi formación profesional principalmente lo hice en la alcaldía, principalmente como técnico a nivel de campo. Tuve la experiencia, una experiencia muy amplia en la parte de asesoría técnica en la producción agropecuaria, en la parte organizacional de grupos, de trabajo de campo también. Y con el recorrido pues fui adquiriendo la experiencia y daba asistencia técnica en los cultivos de frutales de clima frío principalmente. Instituciones como la CAM, eh, Plante, ¿qué otros proyectos del gobierno en los que se incluyen profesiones como la suya? Sí, tuve la posibilidad de trabajar en la Corporación Autónoma Magdalena, la CAM. Allá tuve un cargo, yo era asesor ambiental principalmente. Me tocaba manejar los casos de manejo ambiental en los 9 municipios del sur del Huila, pero a su vez, pues, después de eso tuve la experiencia de trabajar con el programa Planta y Palante con el gobierno colombiano, que era un programa de restitución de cultivos para los cultivos ilícitos. Entonces, era un programa especial que apoyaba la producción en el campo para acabar con ese problema de los cultivos ilícitos. También tuve la posibilidad de incursionar con el programa Guardabosques. Guardabosques, que fue un programa muy interesante a nivel de campo para la conservación. Sumado toda esa experiencia, ese conocimiento, lo tomamos como ejemplo de superación, porque una persona que decía a los 24 años retomar y darse el bachillerato y de allí seguir adelante todas las posibilidades que encuentra académicas y laborales, pero a mí en este momento me mueve, la pregunta también es saber, este personaje con el que estoy compartiendo hoy tiene una historia larga en otra cuestión aparte de lo que hemos hablado ya, y es la música. ¿Dónde aparece y qué tiene que ver la música en su vida? Bueno, la música, yo le atribuyo el amor a la música es por la formación de mi padre. Mi padre no era un músico, un gran músico, pero él trabajaba con la parte de fabricación de instrumentos, de cuerda y reparación. Pero a su vez él también sabía su ejecución del tiple. Entonces él nos ejecutaba el tiple y la dulzaina. En la época, como no existía la posibilidad de energía eléctrica, en las noches nos sentaba nosotros en la sala de la casa y nos ponía a tocar ritmos de tiple y tocar dulzaina. Con eso nos hacía dormir. Entonces, desde niños se nos fue infundiendo ese amor por la música, precisamente por la ejecución de mi padre. ¿A qué edad usted descubre esa vocación de la música y se dedica plenamente a esa? No solamente a la interpretación de la guitarra, sino qué tipo de instrumentos interpreta y cuándo aparece la composición musical. Si yo pues principalmente después de los 15 años, 16 años, empecé yo ya a ejecutar lo que fue tiple principalmente, porque mis hermanos mayores tocaban música colombiana. Entonces yo aprendí a tocar el tiple y empecé a ejecutarlo y luego seguí con la práctica de la guitarra. Y más adelante pues se presentó la posibilidad de aprender a tocar bandola. Yo toco tiple, guitarra y bandola en lo que es cuerdas. Pero posteriormente se fundó por idea nuestra también la banda de músicos en el municipio de Isnos y empecé también a ejecutar instrumentos de viento, principalmente el clarinete. Precisamente en estos días que se está realizando el Festival Mono Núñez y que interpreta la música que le gusta a usted, que la sabe hacer y que dado la gente lo conoce por eso. ¿Qué siente? No puedes saber que hay esos eventos que son muy importantes a nivel nacional. Es prácticamente uno siente la emoción de saber que existe ese tipo de música y que se practica. Aunque en los medios
a la música colombiana, que es la que yo ejecuto principalmente, no se le da el espacio y ni se le da la importancia que debiera tener, ¿cierto? Porque mucha, sobre todo la juventud, desconoce la música colombiana. La evolución familiar que se ha dado, en el caso de nuestros sobrinos William Germán, que no solamente es músico especializado en la interpretación del piano de cola, sino que es docente universitario de Arley, que también se dedica a la música y como productor y grabador, ingeniero de sonido. Otra de las sobrinas, Cristina, que participa en una orquesta internacional de caché de la ciudad de Cali como trompetista. Y hay más sobrinos que vienen y familia que vienen a sacar la cara. ¿Se siente satisfecho usted de ver esa evolución familiar en cuanto a la música? Claro que sí, porque prácticamente es un legado que desde nuestro padre en la familia ha permanecido, pero a la vez no ha sido solamente de tradición, sino que se ha ido avanzando. Nosotros trabajamos muchas veces con el sistema empírico, pero ya mis sobrinos, por ejemplo, William Germán, es maestro titulado ya y con galardones, ¿no? Me da mucho orgullo saber que las primeras notas al maestro William Germán tuve la posibilidad de enseñárselas cuando era niño. Ahí me di cuenta que iba a ser un gran maestro, porque le dejaba tarea para la semana y él a la media hora ya me decía, vea tío, aquí está lo que usted me dejó de tarea. Entonces, ahí desde niño, él demostró esa gran condición musical. ¿Sabía usted que en este momento GoPraxis, que es la empresa musical creada por ellos, ha producido un comercial oficial para el Festival Mono Núñez? Pues tuve conocimiento así por los medios de mirar y me da mucha alegría saber que ya se está incursionando a nivel nacional e internacional, porque, porque se van a conocer ya por los medios ellos y artistas internacionales también están llegando allá a hacer sus prácticas en ese laboratorio musical que ellos han organizado que se llama GoPraxis. ¿Cuándo llega la musa de la poesía para componer? Bueno, a mí me surge como la primera composición, como gratitud, principalmente gratitud al municipio de Islos, que es la tierra que me vio nacer, y me surge la idea de escribir un bambuco fiestero que denominé A mi pueblo. Esa canción la di a conocer por primera vez en el colegio, en una izada de bandera. Salí a ejecutarla con el profesor Segundo y gustó mucho. Después se convirtió en un himno a nivel del municipio porque en la escuela lo enseñaban como himno. Entonces el primer bambuco que yo escribí es A mi pueblo. Quiero agradecerle a Luis Hernando, maestro Luis Hernando Guamanga, por este tiempo y compartirnos a Mauro Cruz, quien está detrás de la producción de esta entrevista, y a nuestra tribu Marketing. Invitamos a la segunda parte de esta entrevista con Luis Hernando, en la que nos va a contar de dónde viene la inspiración para escribir uno de los mejores himnos del departamento de Huila, el himno oficial de Isnos. Buenas tardes.